por su volumen y que el diferencial de la temperatura se puede expresar como dt es igual a d, t menos t infinito. La ecuación se puede reescribir de la siguiente manera. Y se presenta la ecuación 3. Integrando la ecuación anterior de t igual a 0 en t igual a ti hasta un instante de tiempo en donde t es igual a t de ti, reacomodando nos queda la ecuación número 4. Una vez se cuenta con la temperatura en el instante t, se puede determinar la razón de transferencia de calor en ese mismo instante por medio de la ley de Newton de enfriamiento. Para poder tratar un cuerpo como un instante concentrado se debe cumplir los siguientes criterios. Phi es igual a HLC sobre K, un tiempo menor o igual a 0.1, en donde B es el número de Biot y representa la razón de la resistencia a la conducción dentro de un cuerpo entre la resistencia a la convección en la superficie del cuerpo. L es la longitud crítica, razón entre el volumen del cuerpo y su área superficial, y K es la conductividad térmica promedio del cuerpo. Ahora bien, solo los cuerpos pequeños y de materiales intensamente conductores se pueden aproximar a sistemas concentrados. En general, la temperatura varía tanto con el tiempo como en el espacio. Una pared plana con propiedades termofísicas constantes de espesor Rayleigh con simetría térmica respecto a su plano medio. Inicialmente su temperatura uniforme Ti, que es colocada en un instante T igual a 0, en un medio grande a una temperatura constante T infinito y con un coeficiente de transferencia de calor H uniforme y constante, como se muestra en la figura 1. Puede describirse como un problema de conducción dimensional de calor semidominio, donde 0 igual a menor o igual a X menor o igual a L. Se presenta la ecuación número 6, en donde alfa creo que es la difusividad térmica. En este caso se ha puesto que aún no hay conducción de calor dentro de la pared plana. Las condiciones de frontera de la condición inicial son mencionadas en el párrafo anterior. Aquí se presenta la figura número 1 y definiendo variables adimensionales apropiadas como la temperatura dimensional, donde se presentan las siguientes ecuaciones: la distancia dimensional en el plano medio, x igual a x sobre L, y el número de Biot B es igual a HL sobre K, y el número de Fourier tau es igual a la difusividad térmica por el tiempo sobre L cuadrado. Se puede encontrar la solución exacta al problema de conducción transitoria en forma dimensional. Se presenta la ecuación número 7, donde las raíces están dadas por la ecuación número 8. En este caso, el número de Fourier sea mayor a 0.2. La solución puede ser expresada usando solo el primer término de la serie con un bajo porcentaje de error. Se presenta la ecuación número 9. Si se evalúa la ecuación anterior en el plano, θ es igual a 0, tau, se divide la ecuación 9 entre esta forma evaluada nos queda la ecuación número 10, la cual es una forma conveniente para encontrar la temperatura dimensional en cualquier punto de la pared plana, a partir de su temperatura dimensional en el plano medio. En cuanto a la transferencia de calor en la pared, se puede expresar como la ecuación número 11, donde Qmax es la cantidad máxima de calor de un cuerpo, puede ganar o perder, se expresa como la ecuación número 12. Muchas gracias, Hernán. ¿Alguien más que nos pueda colaborar con los problemas? Yo pues, profesor. Buenos días. Ok. Primer problema. Considere un cubo sólido de acero AIC302, densidad de 8.505 kilogramos entre metros cúbicos, con un calor específico de 480 joules entre kilogramos por grado Celsius, una constante de conductividad
térmica de 15.1 watts entre metros por Kelvin, con dimensiones de 0.42 metros por 0.42 metros por 0.42 metros, inicialmente a 62 grados Celsius, que se expone al aire ambiente a 22 grados Celsius. Grafique la temperatura en función del tiempo para un rango de 0 horas a 8 horas en intervalos de 0.5 horas, cuando el coeficiente de transferencia de calor por convección promedio es de 10 watts entre metro cuadrado por Kelvin, y cuando el coeficiente de transferencia de calor por convección promedio es de 15 watts entre metro cuadrado por Kelvin, el coeficiente de transferencia de calor por convección promedio es de 20 watts entre metro cuadrado por Kelvin. ¿Qué puede decir con respecto a la velocidad de decaimiento de la temperatura al aumentar el coeficiente de transferencia de calor por convección promedio? En teoría, para un coeficiente de transferencia de calor por convección dado, ¿qué otras variables podría modificar para aumentar la velocidad de decaimiento de la temperatura? Listo, vale. Gracias. Ok, el segundo problema. Considere una placa plana de bronce comercial, densidad de 8.800 kilogramos entre metros cúbicos, una constante, calor específico a presión constante de 420 joules entre kilogramos por grado Celsius, una constante K de conductividad térmica de 52 watts entre metros cuadrados por grado Celsius, una absorbida creo que es térmica del alfa de 14 por 10 a la menos 6 metros cuadrados entre segundos, y el espacio sería de 12.5 por 12.5 metros y 70 centímetros de espesor, que se encuentra inicialmente a una temperatura uniforme y que es colocada en un recinto expuesto al aire ambiente. Tome que el coeficiente promedio de transferencia de calor por convección es de 25 watts entre metro cuadrado por grado Celsius. Grafique la temperatura dimensionada en función del número de Fourier para un rango de 5 a 100 horas, en intervalos de 2.5 horas, cuando a. X igual a 0, b. X igual a L cuarto, c. X igual a L medio, d. X igual a 3L cuarto, e. X igual a L. ¿Qué sucede con la temperatura dimensional al ir aumentando el número de Fourier para una posición dada? Para un número de Fourier de su preferencia que se encuentre dentro del rango dado, dibuje el perfil de temperatura desde el plano medio de la pared X igual a 0 hasta la superficie de la misma, X igual a L. Problema número 3. Para el problema anterior, determine la temperatura de la pared en su plano medio y en su superficie cuando han pasado 40 horas. Si la temperatura inicial de la pared plana es de 100 grados Celsius y la temperatura del área ambiente es de 25 grados Celsius, de igual manera, determine la transferencia de calor para el instante dado. Nota. Para estos problemas, suponga que... Ok. Sí, ajá. Para estos problemas supongo que no hay generación de calor dentro del cuerpo. En el caso de los dos últimos problemas, considera que la transferencia de calor se da en la forma unidimensionalmente, que la pared plana tiene propiedades termofísicas constantes y que posee simetría térmica respecto a su plano medio. Bien. Voy a hacer una pequeña presentación para que comprendamos un poco los conceptos de este laboratorio, de estos tres problemas. Bien, como les dije, vamos a trabajar la transferencia de calor por conducción
transitoriamente, es decir, en régimen transitorio, como lo ven en la presentación. Para ello, es necesario primero saber si podemos trabajar o analizar los objetos que nos dicta el problema como un sistema concentrado o no. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Eso lo hablaba un poco el marco teórico que leyó el compañero Hernán. Si usted tiene, por ejemplo, ahí ven dos imágenes, uno de una bolita de cobre y el otro de un pedazo de carne. Si la bolita de cobre usted la introduce dentro de la estufa para asarla o usted la mete dentro de la estufa 2 segundos o medio segundo y la saca inmediatamente, usted va a notar que esa bolita de cobre con un radio bien pequeño, usted la saca y usted sensa la temperatura que está alrededor de la bolita, agarra 3 puntos, lo sensa alrededor de la bolita y usted parte la bolita inmediatamente y usted sensa lo que está dentro, por ejemplo. Y resulta que esa temperatura que estaba afuera es la misma temperatura que nos dio adentro. Es decir, esa bolita la podemos trabajar como un sistema concentrado. El caso contrario sería el pedazo de carne. Cuando usted baja una carne del refrigerador, o sea, usted la saca del congelador y usted la pone, por ejemplo, inmediatamente, digamos que sea inmediatamente, a hervir, y usted solamente la deja 1 minuto, que es bastante, pero vamos a decir que 1 minuto, en comparación a lo que usted deja un medio segundo de la bolita de cobre, usted lo deja ahí 1 minuto y usted la saca inmediatamente. La carne, ¿cómo va a estar? La carne va a estar alrededor, caliente posiblemente, y adentro va a estar fría. Cuando usted sensa, usted va a notar esa diferencia. ¿Qué ocurre? Ese pedazo de carne no lo podemos tratar como un sistema concentrado. ¿Por qué? Porque cuando uno trata eso como un sistema concentrado, estamos suponiendo que la misma temperatura está uniformemente distribuida tanto para adentro como alrededor de la superficie de lo que estaríamos evaluando. Normalmente cuando uno analiza un sistema concentrado, uno se da cuenta que es un sistema concentrado, es cuando la conductividad térmica, o sea, la conductividad térmica, la K, es muy rápida y es muy elevada. Cuando es muy elevada, rápidamente se pone todo a la misma temperatura. Entonces eso sí se puede trabajar como un sistema concentrado. Del caso contrario, como el caso de la carne, no. ¿Por qué? Porque usted calienta la carne del pavo de año nuevo y usted la tenía en la refri, usted la calienta en el sartén, usted se va a dar cuenta que alrededor, si usted no la tapa y usted no la deja un buen rato allí, alrededor de la carne va a estar, o de la carne de pavo va a estar súper, o el muslo, lo que sea, va a estar súper caliente, pero adentro va a estar, no va a estar a la misma temperatura, posiblemente esté más, con una temperatura más baja, ¿no? Entonces, allí ustedes ven más o menos lo que hicieron en el marco teórico, que es sacar la ecuación 4.4, que lo vamos a ver siguiente, que eso es muy importante, que es para tratar los sistemas, para analizar los sistemas concentrados, es decir, una conductividad súper alta, y que la estructura de la superficie permite que pueda tener uniformidad en la temperatura. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta si podemos trabajar un sistema o un objeto o analizar un objeto como un sistema concentrado? Pues con el número de Biot. A continuación vamos a ver el número de Biot. ¿Qué nos dice el número de Biot? Que
el número de Biot nos tiene que dar súper pequeño, menor a 0.1, que eso no lo dice en la teoría, 0.1. Lo que sea 0 a 0.1 hacia abajo, lo podemos trabajar como un sistema concentrado. ¿Por qué? Porque la conductividad térmica es muy elevada. Al ser muy elevada la conductividad térmica, nos permite, y la longitud característica, que es la que ustedes ven ahí, que es la relación entre volumen y área superficial, nos permite decir que eso se puede trabajar como un sistema concentrado, porque vamos a sensar la misma temperatura en un punto de la superficie, va a ser la misma temperatura que vamos a sensar en otro punto de la superficie. Por eso se puede trabajar como un sistema concentrado. Valores de Biot menores a 0.1. A continuación ven un pequeño ejemplo. Este es un ejemplo del capítulo 4 del libro Sengel. Bien, ¿quién nos puede ayudar a leer el ejemplo? Yo, profesor. Adelante. Ok, ejemplo 4.1. Medición de la temperatura por termopares. Se va a medir la temperatura de un flujo de gas por medio de un termopar cuya unión se puede considerar como una esfera de 1 milímetro de diámetro, como se muestra en la figura 4.9, que es la que tenemos aquí abajo. Las propiedades de la unión son K igual 35 watts entre metros Celsius. El ρ es que la densidad es 8.500 kilogramos entre metros cúbicos. Y el Cp es igual a 320 joules entre kilogramos Celsius. Y el coeficiente de transferencia de calor por convección entre la unión y el gas es 210 watts entre metros cuadrados Celsius. Determine cuánto tiempo transcurrirá para que la lectura del termopar sea 99% de la diferencia inicial de la temperatura. Bien, muchas gracias, Ricardo. Bien, lo primero que debemos de saber es si el termopar lo podemos trabajar como un sistema, analizar como un sistema concentrado. ¿Cómo sabemos eso? Resolviendo el número de Biot. Si el número de Biot nos da muy inferior a 0.1, si el número de Biot nos dio un número menor a 0.1, podemos trabajarlo como un sistema de análisis concentrado. Si nos dio un número inferior, vamos a la ecuación 4.4, que me parece que es la ecuación 4 de la guía. Esta que ven, a ver, esta que ven acá, 4.4. Si nos da el número de Biot muy bajo, ¿bien? Quiere decir que la temperatura que yo sense alrededor de la superficie del termopar va a ser inmediatamente la que está adentro. La conductividad térmica es muy elevada. Bien, ahora aquí nos piden cuánto tiempo transcurrirá para que la lectura del termopar sea 99% de diferencia de la temperatura inicial. Si vemos la ecuación 4.4, nos da un T de T menos T circundante entre T inicial menos T circundante. Como no nos están dando las temperaturas, pero sí nos están dando la diferencia que existe entre la temperatura inicial y la temperatura, que el tiempo que queremos a la temperatura, es decir, nos piden al 99% de la temperatura inicial que tenía el termopar, cuánto tiempo ha transcurrido. El T de TS que ven ahí es T con respecto al tiempo que queremos, es decir, 99. El T inicial, ¿cuánto viene siendo? Si la diferencia nos dijeron que debe ser 99, el T inicial debería de ser 0. Y el T circundante es lo máximo que puede tener la temperatura, el termopar. Así que sería 100%. Hacemos la resta, que aquí vamos a ver si vemos la resolución. Aquí lo ven, en donde nos dio el número de Biot muy inferior, por ejemplo, al valor establecido, que es 0.1. Inferior a 0.1, utilizamos la ecuación 4.4. Ellos lo que hicieron con la ecuación 4.4 es partirla en dos: el pedazo de las temperaturas y el otro pedazo que es la exponencial.
El pedazo de las temperaturas, como les dije, el TDT, ¿qué es el TDT? Ahí nos están diciendo, determina el tiempo para que hasta que la temperatura del termopar llegue al 99%. Es decir, ese TDT es el tiempo con respecto a la temperatura. Si ahí ponemos 99%, que es lo que queremos, 99% diferente con respecto a la temperatura inicial, la temperatura inicial, que es la parte de abajo, viene siendo 0, porque necesitamos la diferencia. Bien, la diferencia con respecto a que la temperatura inicial y la temperatura, nosotros vamos a calcular el tiempo que ha transcurrido desde la temperatura inicial hasta el 99%. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido eso? Por eso se coloca en TDT el 99. En T inicial del termopar viene siendo 0 y el T circundante viene siendo 100 porque es el máximo valor de temperatura que puede tener el termopar. Ahora, ellos resuelven su B. ¿Qué es la B? Algo que se me olvidaba, es la constante de tiempo. Esa constante de tiempo está dada en el inverso de tiempo. Resuelven eso y posteriormente ya terminan de evaluar la ecuación 4.4 y con eso ponen logaritmo natural en ambos lados y ya tienen cuánto tiempo ha transcurrido para que el termopar llegue a tener el 99% de la temperatura inicial. Preguntas de este ejemplo. Ok, continuamos. Bien, ahora vamos a ver unas soluciones que se llaman soluciones aproximadas para cuando las paredes o ellos toman eso como una pared, un cilindro, son muy largas o muy largas en comparación a su espesor. ¿Qué sería el caso del problema número 2 y 3? Ahí vemos las tres ecuaciones aproximadas, o tres soluciones aproximadas más bien, de un cilindro, de una pared plana y de una esfera. En el caso nuestro, se van a utilizar solamente la de pared plana. Bien. En el problema 2 nos dice, tenemos que evaluar, vamos a graficar la temperatura dimensional, que la temperatura dimensional es la teta pared, con respecto al tau, que es el Fourier, el tau ese que ven ahí, el número de Fourier. Y entonces variamos a cuánta distancia se está tomando esa temperatura dimensional, que en el caso de A sería cuando X vale 0, que es la X esa que ven ustedes allí, cuando L vale 1/2, cuando L vale 1/3, cuando L vale 3/4. Y cuando X vale 3/4 L, por ejemplo, cuando X vale L, entonces ahí van variando y van graficando. Eso es con respecto al problema 2. Entonces, ¿cómo sacamos las constantes esas que ven allí? Lo primero que debemos de sacar con las propiedades del material y todos los datos que nos da el problema 2 es saber cuál es el número de Biot. ¿Por qué? Porque el número de Biot nos va a ayudar a obtener las constantes que ven allí, la A y el alfa que ven allí, el alfa 1. Entonces, las dos constantes las pueden sacar de estas tablas, la 4.2. La 4.2 nos indica cada constante por objeto o por estructura. Una pared plana, un cilindro, una esfera. Para el caso nuestro sería una pared plana. Sacamos el número de Biot y buscamos las constantes de la pared plana. Las reemplazamos en la ecuación anterior que vimos y con eso podemos graficar. Ahora, estas tablas las pueden ver en el libro. Esto está completo en el libro, en el capítulo 4. Nuestro laboratorio se puede resolver con el capítulo 4. Bien.
que es un sistema transitorio, una conducción transitoria, varía con respecto al tiempo. Ahora, bueno, este ejemplo va a ser el siguiente ejemplo, vamos a pasar bastante rápido porque no ameritas para este laboratorio, no es tan necesario porque realmente tiene muy poco. Así que aquí nos dice cocimiento de huevos. Un huevo común se puede considerar como una esfera de 5 centímetros de diámetro. Inicialmente el huevo está en una temperatura uniforme de 5 centígrados y se deja caer al agua hirviendo a 95 centígrados. Tomando el coeficiente de transferencia de calor por convección H, determine cuánto tiempo transcurrirá para que el huevo hierva a 70 grados centígrados. La ecuación que se utiliza en este ejemplo no la puse en el PowerPoint, está en el libro. Como nos dio un biot elevado, tenemos que ir a las tablas anteriores y ahí vamos a ver las constantes que vamos a utilizar con respecto al número de Biot y la ecuación o la fórmula. Para este caso, esa fórmula o esa ecuación no la puse en el PowerPoint, esa está en el libro, para el caso este, porque están hablando de un huevo, es una esfera, no estamos hablando de algo infinito ni nada, algo enorme, no, es algo pequeño. Entonces sacamos utilizando la ecuación esa, donde TO viene siendo la temperatura al tiempo que queremos. Ahí queremos cuánto tiempo transcurrirá para que el huevo llegue a 70 grados. Así que TO viene siendo 70 grados centígrados. Lo máximo que puede llegar el huevo a tener en temperatura viene siendo 95 y la temperatura inicial del huevo nos dijeron que son 5 grados centígrados. Reemplazamos las constantes según el número de Biot y podemos conseguir a través de la ecuación podemos conseguir cuánto tiempo ha transcurrido para que llegue a esos 70 centígrados. Y esa es algo por encima porque en esta ocasión para este laboratorio no amerita mucho este ejemplo. Ahora vamos a proceder a explicar el contenido en el mismo laboratorio, en los mismos problemas. Estaban viendo el PowerPoint, ¿cierto? Sí. Ahora, ¿se ve el PowerPoint? Sí. Sí, profesor. Ok, listo. Entonces, a ver, los compañeros, el compañero Aparicio me parece que era. Ok. Ajá. Leyó los problemas. Entonces, el problema número 1 nos dicen que es un cubo sólido. Es un cubo sólido de acero. Aquí tenemos las propiedades. Con las propiedades que hacemos, y aquí tenemos las dimensiones para sacar nuestra longitud característica. Con eso podemos conseguir el número de Biot. Dependiendo de qué número de Biot nos dé, podemos utilizar una ecuación o la otra. Bien, ahora después de eso, como les dije, el número de Biot nos va a dar, ahí nos pide graficar la temperatura en función del tiempo para un rango de 0 a 8 horas en un intervalo de 5 grados. ¿Qué es lo que van a cambiar? Vamos a tener 1, 2, 3 números de Biot, ya que ahí lo que pide es cambiar el coeficiente de transferencia por convección, es decir, la H que está acá arriba, la H que no nos dieron, pero ellos la cambian para poder variarlo y hacer esas ecuaciones, esas gráficas. La variamos según la temperatura utilizando la ecuación, que hay una gran probabilidad que a todos les dé un número de Biot muy inferior, ¿bien? Porque si se fijan, el cubo es bastante
va a tener una longitud característica muy baja, y si se fijan, la conductividad térmica, bueno, no es tan alta, pero tampoco tan baja. Así que vamos a ver cuánto les va dando. El problema 2, aquí hay una realidad, hay una diferencia. Si se fijan, las dimensiones nos dice que son 2.5 metros por 2.5 metros y 70 centímetros de espesor. Eso quiere decir que el espesor en relación a las demás dimensiones es muy pequeño. Es decir, que se podría estar utilizando las funciones o la temperatura dimensional teta. Se podría estar utilizando soluciones aproximadas. Esas soluciones aproximadas salieron de una serie, ¿bien? De una serie, pero esas soluciones aproximadas creo que solamente tienen 2% de error, o 5, no recuerdo. Es un porcentaje allí, pero es mejor eso que utilizar la serie. ¿Ok? Entonces, como les dije, la ecuación esa contenía un coseno con una x. Entonces ustedes iban a graficar según el cambio de la x. Cuando la L valía L entre 4, L entre 2, 3L entre 4, y cuando x valía L. Entonces ustedes van a variar eso en función de el tau, es decir, el número de Fourier que ven aquí con un rango de eso. Con un rango de 2.5 horas. Ustedes grafican cambiando solamente la x. Arriba cambiaban lo que era el coeficiente de transferencia por conducción, pero arriba iban a utilizar otra ecuación, y aquí van a utilizar la que cambia el valor de la distancia de la pared. Bien. Ustedes recuerden que grafican en función de la temperatura dimensional. Ahora, el problema 3, que ese es donde el año pasado hubo bastantes errores. El problema 3 se resuelve con las ecuaciones 11 y 12. Estas que están aquí, la 11, esta que está aquí, y la 12, esta que está acá. Bien. Aquí también nos brindan más o menos la misma. Ok. Si se fijan, lo que nos piden en el problema 3, vamos a ver lo que nos piden, que es el calor transferido en un punto. Aquí dice, dice, determine la transferencia de calor que está aquí en el instante dado. ¿Cuál es el instante dado? 40 horas. Bien. Así que a un tau o a un número de Fourier de 40 horas, usted va a conseguir la transferencia de calor. Pero primero deben de sacar la transferencia máxima de calor que ven aquí, que esa es la que siempre hemos sacado. Y en base a eso podemos encontrar esta que está acá, que es la transferencia de calor en el instante tau dado, esta que está aquí. Un tau de 40 horas. Ya tenemos las constantes que la habíamos sacado con el número de Fourier, y eso es todo. Eso es el problema 3. Recuerden que el problema 3 es con respecto al problema 2. Bien. Preguntas. ¿Cuándo se entrega este laboratorio? Ustedes supongo que todavía no han llegado al capítulo 4, así que vamos a dejarlo para dentro de 2 semanas. Es decir, no el siguiente miércoles, el miércoles de más arriba. Bien. Preguntas. Profesor, al momento de graficar temperatura, ¿qué temperatura usábamos? El problema 2, temperatura dimensional.
Listo. Sí. Ajá, es la teta. Teta de temperatura es una temperatura dimensional. Pueden utilizar tanto las que yo le proporcioné en el PowerPoint, como la que sale aquí en la ecuación número 9. Ecuación número 9 del laboratorio, que debe de ser casi lo mismo, pero es el mismo tema. O sea, es a través del número de Biot usted puede conseguir las constantes que le aparecen allí, y con eso usted ya puede graficar. ¿Bien? ¿Me expliqué o no me expliqué? Sí, sí, profesor. Ok, ajá. La ecuación 9 la pueden utilizar. Yo siempre recomiendo utilizar la otra, pero esta también la pueden utilizar. La 9 de la guía. ¿Más preguntas? Prof, yo tengo una pregunta, pero no con Ajá. respecto a este laboratorio, sino como a una duda que me quedó del anterior, Ajá. del que se entrega para hoy, pues. Sí, correcto. Bueno, estaba revisando solamente para confirmar con usted, es que cuando usted nos hablaba de las posiciones del sensor aquella vez, solamente nos tiró de los 6 primeros, la distancia de los 6 primeros sensores, ¿verdad? No se usaban los del 7 y el 8. No se usaban. Yo dije, no se usaban. Y lo otro era que revisando la primera medida, asumo yo que ahí también pudo haber un error. La primera medida, Ajá. el radio era 0.008, ¿no? Era 8 milímetros. 8 Ah, milímetros. perfecto, listo. Sí, eso era todo, profe. Gracias. Y yo sabía que algo se me había quedado. En algunos grupos lo dije, en otros no. Yo dije 8 milímetros. Entonces no sé si lo dije en este grupo. No sé. No recuerdo. ¿Más preguntas? Sí, profe, tengo una pregunta también del lab que hicimos la clase anterior. Ajá, dígame. Cuando sacabas la transferencia en el agua, te digo que usáramos la fórmula de flujo másico por CP por delta T. Ajá. Y la temperatura del agua, entonces, la que yo asumí, la coloqué en Kelvin, de 283.15 Kelvin. Y el valor me dio casi igual a lo que daban cuando derivaban lo de la regresión en logarítmico y cuadrático. ¿Eso está bien? Sí, porque recuerde que, ok, la del flujo másico es mCp por delta T. Si usted transforma la temperatura, por ejemplo, de Celsius a Kelvin, usted está sumándole 273 a una diferencia, y después la está restando 273. Así que es lo mismo, es como, igual sigue siendo una diferencia de temperatura y no debe de afectar. Así que sí está bien. Listo, profe. Esto, ¿Más preguntas? Ok, entonces, si no tienen más preguntas, voy a pasar la lista, y después de eso ya sería todo. Entonces, Jacinto. Presente. Ajá. Davis. Presente. Francisco, presente, ¿no? Sí, presente, profesor. Cruz. Presente, profesor. Harold. Presente. García. Presente, profesor. Jorge Menchaca. Presente. Carlos Nash. Presente, profe.
Ariel Ortiz, Presente. Nicolás Pérez, Presente, profe. Alfredo, Hernán Samaniego, Presente, profe. José Solís, no, él está en el lado. Raúl Ureña, Presente. Jan Orriola, Presente, profe. Juan Chanis, Presente. David Baloy, Presente. Fernando Pérez, Presente. Juan Ortega, Presente. Gabriela Escudero, Presente, profesor. Alejandra Sandoval, ok, ¿quién falta? El 41. Ok, listo. 42. David Acuña, Presente, profe. Carlos Alvarado, Presente. a ver, César Díaz, creo que él me dio una excusa, no sé por qué. Jorge, no, Jorge Garrido, no. John Herdon, Presente, profe. Yaneli Herrera, Presente. José Medina, Presente, profesor. Antonio Miranda, Presente, profe. Daniel Moreno, Presente, profe. Dalby Ríos, Presente, profe. Delgado, Francisco Delgado, Stephanie, Presente, profe. Edwin Oro, Presente, profe. Álvaro Flores, Presente, profe. Pereira, Presente, profesor. Daniel Castillo, okay, y Sumán. Ok, ¿quién falta del grupo 1 y E42? José Victoria, profe. Ajá. Sí. Listo. Bueno, si no tienen más preguntas, sería todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima clase.